Estamos con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y doctor en Desarrollo Local y Territorio. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿cómo estás, María Paz? Muy buenos días. Contentísima de tenerlo acá en el estudio para hablar de un tema que generó harta expectativa y que venía también generando noticias bastante, ¿no? La relación tensa entre Donald Trump y Gustavo Petro. Yo hace unos días hice, de hecho, una recopilación de todas las cosas que se habían dicho antes. Y eran, se habían respondido de manera directa. Donald Trump lo acusó de estar mal de la cabeza, de ser un narcotraficante. Petro lo acusó también de que era autoritario, que era casi un nazi. O sea, era bien compleja la relación, pero culmina con una foto en donde se están tomando de la mano y con Donald Trump dándole un mensaje que dice como con mucho cariño y amor para Colombia. Y eres genial. Eres genial. Bueno, eso demuestra la nueva forma de las relaciones internacionales. Este mundo basado en reglas y este multilateralismo se empieza a caer. Desgraciadamente se empieza a caer a pedazos. No tiene respuestas para las cosas que están pasando. Y la reunión o esta muy buena reunión de Trump con Petro parte antes. Parte el 3 de enero cuando sacan a Maduro de Venezuela. Uh-huh. Ahí Petro se da cuenta que efectivamente el presidente Trump era más que una dialéctica, una diatriba un tanto agresiva, sino que se da cuenta que cuando le dice el próximo eres tú, pareciera ser cierto la amenaza de que el próximo eres tú y te voy a ir a buscar. Así es que la reunión es muy buena. Y la reunión es muy buena por varias razones. Primero porque Colombia se calma, Petro se calma y Estados Unidos mantiene esta área que él define como su área de influencia, que es el mundo occidental y particularmente América, la mantiene más tranquila. Porque ya Venezuela lo tiene tranquilo, tranquiliza a Colombia en estas respuestas ideológicas contra el imperio, contra Trump y contra todo lo que significa Estados Unidos, sino que se calma. Uh-huh. El resto de América ya está bastante más tranquilo y le queda Cuba. Y Cuba, el mensaje es, la próxima es Cuba. Claro. Y Cuba va a caer por posición. Cuba está llena de problemas porque ya no le llega el petróleo. México le envió petróleo y Trump le dice, la próxima vez te vas a sancionar. Claro, entonces hay varios elementos donde Trump está haciendo uso y está demostrando el poder. Uh-huh. Claro, porque antes había una expectativa un poco de que pasaba con los aranceles, ¿no? De que amenazaba muy en grande y luego echaba hacia atrás. Entonces como que quizás había una sensación de que no iba a cumplir con ciertas amenazas. Entonces cuando ocurre esta en Venezuela, se pudo ver también a un Petro mucho más fuera de control, donde llamó a protestas en Colombia, en donde se notaba también ese temor. Pero ahora no deja de ser preocupante ese cambio que usted mencionaba de cómo se llevan las relaciones, donde hay un protagonismo muy exacerbado del presidente Donald Trump, en donde sale un poco de la diplomacia absolutamente, y después, claro, logra estas reuniones amistosas, pero ¿qué pasa también con los tonos? Porque esto tiene una reacción también en los ciudadanos. Sí. El tener un tono más violento, por supuesto que genera también una polarización mayor. Pero sí, absolutamente, tú tienes toda la razón. Pero el presidente Trump se maneja en la crisis. Él levanta las crisis, agudiza las crisis y los obliga a ir a conversar con él. Cuando él sube los aranceles, los presidentes van a conversar con él. Digo una frase bastante grosera que no la vamos a decir aquí, pero hay una cola de presidentes que quieren venir a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque su forma de actuar en la vida real es a partir de la crisis. Y se maneja en esa crisis y muy bien. Entonces, los aranceles son parte de esa crisis. Y cuando van los presidentes, después de haberle subido el arancel 100% y los manda de vuelta con un 50%, el presidente se da feliz y él también queda feliz porque ganó igual. Claro, como que hay una expectativa de que como que le fue súper bien en la negociación. Le fue súper bien en la negociación. Entonces, todos quedamos felices y él se maneja muy bien en eso. Entonces, todos los aspectos de la política los maneja de la misma perspectiva. A Petro lo amenazó y tú eres el próximo, hasta que Petro llegó a conversar con él y salieron todos felices. Pero Petro salió con la idea de que tiene que efectivamente combatir el narcotráfico y darle cuenta a Trump de qué es lo que está haciendo combatiendo el narcotráfico. Es decir, se fue con tarea. Y además se fue con una frase que la tiene escrita el presidente Trump en su estrategia de seguridad, mientras se porten bien. Mientras lo hagan bien, mientras cumpla los intereses de Estados Unidos. No los intereses de Colombia, los de Estados Unidos. Entonces, esa forma de actuar es la que empieza a llamar la atención
porque está asumiendo el control que Naciones Unidas perdió. Porque en este mundo Naciones Unidas perdió. Lo único que han perdido es Naciones Unidas. Y va a la Asamblea de Naciones Unidas a fines del año pasado, les dice de todo, lo menos que les dice que ustedes no sirven para nada. Y yo me tuve que hacer cargo del mundo. Y se está haciendo cargo del mundo. Y eso lo vemos en Colombia, lo vemos en Irán, lo vemos ahora con el acuerdo nuclear, lo vemos con varias cosas que tienen el mismo estilo. Y cuando hablamos de Donald Trump, podemos decir que esto también tiene mucho de una estrategia política, porque también se ha dicho que quizás él se maneja muy como empresario. Uh-huh. Y esto de negociar, el de como ir por algo peor, entonces darle la expectativa al otro de que lo hizo bien, es muy a lo mejor más de un empresario. Pero sigue siendo así, o esto ya podemos hablar de que logró una expertise, su segundo mandato política y está logrando hacer lo que quiere. Esa es su forma de actuar. En el primer mandato, el presidente Obama se manejaba con los países del mundo en un plano horizontal. Cuando asume el presidente Trump, se sube al podio y dice: yo soy el hombre más poderoso del mundo y soy el jefe del país más poderoso del mundo, por lo tanto me tienen que hablar en ese tono, hacia arriba. Hoy día está lo mismo. Sigue siendo el hombre más poderoso del mundo y usa esa plataforma para hacer lo que él cree que son los intereses de Estados Unidos. Hay el discurso que da el primer ministro de Canadá en Davos es notable, porque él dice: el mundo ha vivido en una realidad que no es tan real, y es un mundo que ha sido administrado, financiado, manejado por Estados Unidos, y ahora que Estados Unidos dice: me voy a preocupar de mí, el mundo se desarma. Y estamos en ese momento, en ese plano. Claro, un cambio además del orden mundial. Es un cambio del orden mundial brutal. Impresionante. Como brutal. Que hemos visto también cómo en Europa tratan de buscar cómo reorganizarse. Hacia a quién arrimarse. Y lo de Europa también tiene sentido, lo de la OTAN también tiene sentido. Lo que pasa es que el discurso de Trump es muy incómodo. Es muy incómodo. Entonces, pongamos un escenario grande. El conflicto es entre China y Estados Unidos. Y el conflicto entre China y Estados Unidos, ¿por quién va a mandar el mundo? ¿Quién va a ser el hegemón en la segunda mitad del siglo XXI? Ese es el conflicto. De ahí para abajo, todo tiene que ver con eso. Incluso la no firma del acuerdo nuclear de ayer, que nos pone en una situación de máximo peligro, pero tiene que ver con eso. Entonces, si yo me pongo en ese escenario, lo que le está diciendo a la OTAN es: oiga, usted invierta un 5%, porque yo solo hace 20 años era capaz de enfrentarme con cualquiera en el mundo o todos juntos. Hoy día o me enfrento con China o me enfrento con Rusia. No puedo enfrentar a los dos. Por lo tanto, necesito que usted, OTAN, sea lo suficientemente fuerte para que me ayude en esto. Y si no me ayudan, ustedes como Europa van a desaparecer. Entonces, el discurso es muy incómodo. O hacen lo que les digo o se quedan solos. Entonces, en ese plano, Europa no sabe si ir a conversar con China, si tratar de seguir conversando con Estados Unidos o efectivamente hacerse fuertes. Alemania está invirtiendo en eso, Polonia ya lo entendió, Francia está medio reticente, pero también lo entendió, España se fue para otra parte y Trump le dice: te voy a castigar. Entonces, tiene todo controlado. Y tiene que ver con eso. Si yo me sitúo en ese conflicto China-Estados Unidos, voy a poder empezar a entender qué es lo que está pasando hacia abajo. Claro, está como, evidentemente tiene un mapa muy claro al parecer Donald Trump, y pareciera verse mucho más errático de lo que en realidad es. Porque todos los días, lo comentábamos antes de iniciar, ¿no? De que parece que el bloque internacional hay que llevar tiene solo una capa de Donald Trump, porque todos los días está... Todos los días hay algo nuevo. Todos los días. Ahora hay estas... delegaciones entre Irán y Estados Unidos, que inician entonces conversaciones este viernes. Hay otro foco también importante, un despliegue gigantesco hacia esas costas, una amenaza también. Sí. Entonces, todos los días está en haciendo muchos lugares. Y esa amenaza que va a Irán ya tiene un espejo donde mirarla, que es el Caribe. O sea, llevó la amenaza al Caribe y la usó. Entonces ahora la amenaza va a Irán. Y la amenaza a Irán tiene que ver con varias cosas. Primero, decirle a sus aliados: no se preocupen porque yo los voy a proteger. Y en segundo lugar, decirle a Irán: sabe que las manifestaciones, no puede tener usted 6.000 muertos. No puede restringir de esa forma los derechos humanos. Entonces, hay varios mensajes que está dando Trump respecto de Irán. Y llevó un portaaviones y ya hay unos efectos respecto de los portaaviones, porque ya ha hecho abajo unos drones. Y va a negociar con Irán un acuerdo nuclear fuera de toda norma, porque ayer se acabaron todas las normas de no proliferación. Todas. Y estamos en un espacio de
multilateral nuclear. O sea, cualquiera puede empezar una carrera nuclear hoy día. Cualquiera puede apretar un botón hoy día porque no hay control. En ese plano estamos. Entonces hoy día Estados Unidos va a negociar con Irán su desarrollo nuclear. Pero lo va a negociar de la manera Trump. O sea, haga lo que yo le digo, porque si no lo voy a bombardear. Bueno, y esa es la amenaza. Que existió en algún momento. Ya lo bombardeó el año pasado. Sí. Pero decían que probablemente no había sido el daño que intentaban hacer parecer, ¿no? Claro. Que estamos hablando de, cuando se habla de cosas nucleares, son muy por debajo de la Tierra. Sí. Y que el bombardeo finalmente se veía muy superficial para haber generado el daño que buscaba hacer Estados Unidos. Ninguno de los dos podía decir que perdió. Estados Unidos tiene que decir que efectivamente hizo el daño que buscaba, e Irán tiene que decir nosotros tuvimos la capacidad de responder. ¿Por qué? Porque los dos tienen un público propio y Irán tenía que responderle a su público chiita. Ellos son una potencia chiita, son persas, son distintos, tenían que decirle sí, fuimos capaces de responder y bombardeamos una base. Y Estados Unidos no podía sacar sus aviones más importantes y no tener éxito. Entonces, este manejo político de las operaciones militares tiene su sentido y todos tienen que ganar. Y aquí hay un despliegue, bueno, estamos conversando con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a propósito de este despliegue. Cuando hay tantos focos, cuando está pensando Donald Trump en Irán, está mirando acá a la región, está mirando a Europa, pero también tiene flancos internos. Sí. El viernes pasado me decían aquí mismo en este bloque con un columnista que quizás también tiene mucho de voladeros de luces algunas de estas focos, precisamente porque la crisis al interior respecto de las protestas y lo que estaba generando ICE le habían afectado bastante. Es muy potente, sí. De hecho, está tomando algunas medidas internas respecto de bajar un poco la presión que está haciendo ICE contra los migrantes. Y no solo contra los migrantes, sino contra los que apoyan a los migrantes también. Claro, bueno, este fin de semana tenemos Super Bowl, sí, y también hay una... Bad Bunny está en riesgo. Claro, Bad Bunny está tomando un rol, y no sé si él pensó que iba a ser tan político el aceptar este contrato de la NFL y hacer el... Porque las condiciones no estaban, porque el mundo va avanzando demasiado rápido, entonces todos los días tiene una condición diferente. La tensión que está generando ICE es enorme, y llevar al Super Bowl a un señor que no es de Estados Unidos, que puede ser migrante, también genera un problema hoy día. Hace 4 meses no era el mismo problema. Entonces, el mundo va avanzando, el mundo te va cambiando las condiciones. Ayer teníamos un paraguas nuclear, hoy día no lo tenemos. Entonces, todos los días nos presenta cosas. Y Trump todos los días trata de asumir un rol como el policía, como el guardián, como el responsable del mundo, de este mundo occidental, y que tenga que ver con los intereses de Estados Unidos. No le importa nada más. Si hoy día somos amigos y mañana necesitamos ser adversarios, vamos a ser adversarios porque Estados Unidos lo requiere para sus intereses. Esa es su política. Entonces, no nos extrañemos que de repente pelea con Canadá y Canadá fue a China a conversar con los chinos. Lo va a hacer volver, porque lo necesita, porque es su vecino, necesita un adversario más. Entonces, todo tiene que ver con los intereses y va a apretar esa tuerca en el momento que él lo defina, porque el mapa lo tiene súper claro y además hoy día hay que mover las piezas con un cuidado enorme. Enorme. Hay más de 3.000 o 4.000 artefactos explosivos nucleares que están autorizados en unas bases. O sea, no es momento de pelear o no es momento de tensionar más allá de lo necesario. Increíble pensar como en todo lo que esto conlleva. Ya no hay paraguas nuclear. Los riesgos, o sea, son incalculables. Los riesgos son enormes y ahora tenemos que ver por qué no tenemos el paraguas nuclear. El presidente Trump dice, yo no puedo firmar este acuerdo o renovar este acuerdo que tengo con Rusia, porque con Rusia nos manejamos bien. Claro. El problema es que tengo que hacer entrar a China. Y si yo hago entrar a China, este conflicto que tengo aquí arriba entre Estados Unidos y China, le quito una capacidad estratégica a los chinos. Entonces, también me sirve. Tiene que ver con ese conflicto. Todo tiene que ver con ese conflicto enorme que tienen Estados Unidos con China. Y esta no firma del acuerdo nuclear, que probablemente lo van a firmar en un rato más, cuando China defina, ok, lo firmo. Pero China es el dueño de la pelota hoy día. Ellos van a decir si firman o no firman. Porque Rusia con Estados Unidos se manejan, se controlan, se neutralizan, pero China no.
China está fuera del juego, hay que meterlo adentro del juego. Vamos a ver, ¿con qué nos sigue sorprendiendo Donald Trump en los próximos días? Pero es bueno mirarlo también desde el punto de vista que se trata de, quizás se caricaturiza como que es alguien que está fuera de control. Sí, y que no sabe lo que está haciendo. Y en realidad parece que es todo lo contrario. Parece que sabe muy bien lo que está haciendo. Sí. Y ahí también quizás una expertise ya en este segundo mandato. Y bueno, con un documental también de Melania Trump, que al parecer la crítica no le gustó para nada, pero le está yendo excelente. Pero le está yendo excelente. Bueno, siempre hay interés y un poco de morbo. Sí, un poco de morbo, exactamente. ¿Qué es lo que va a decir la señora?